A la diócesis, ¿verdad? Completo, a la diócesis de Alajuela, a todos los chicos que, pues, que representan la formación, que es un área, yo siempre digo que es uno de los pilares de la renovación carismática católica, y que un grupo, ya sea la renovación o no, o un apostolado, o nosotros mismos, ¿verdad? Grupos juveniles, parroquias, diócesis, que no se preocupan por la formación, pues eso desencadena problemas a futuro, más adelante, porque entonces no estamos formando a los que están con nosotros. Y la iglesia es una iglesia que es maestra también, ¿verdad? La iglesia católica. Entonces, pues qué bendición estar acá. Muchas gracias para los que ya me conocen, ¿verdad? Pues hola a todos y los que no, mi nombre es Helen, tengo 31 años, tengo un poquito más de 7 años de servir al Señor en la renovación carismática, nací en Pérez Celedón, ahí me encontré con el Señor, ahí conocí la renovación carismática, ahí conocí que era servirle al Señor, todo este mundo del servicio que realmente no, o sea, el servicio, yo lo veo, bueno, voy a contarles un poquito, yo el servicio no lo veo como una obligación o como algo, o sí lo vi en algún momento, pero ahí después les contaré un poquito más, pero no lo veo como una obligación o algo que nos tenga aquí, ¿verdad? O sea, si no sirvo al Señor, pues estoy mal, me tengo que ir, si no sirvo al Señor, no sé, como una obligación, como una tarea, como un compromiso ante Dios, porque tengo que hacerlo, porque Dios me lo pide. Ya eso lo empecé a dejar de ver así hace mucho tiempo, a través de amigos y de cómo Dios me ha venido enseñando. Para mí el servicio realmente ha sido un proceso de sanación, de liberación, de crecimiento. Ahora que estamos en crecimiento, el servicio ha sido como un quirófano donde Dios también me ha metido y ha sanado muchas cosas, me ha liberado, me ha ayudado a crecer como persona, como profesional, como esposa, como novia en su momento, ahora como madre, ¿verdad? Porque los que ya me conocen, estoy esperando bebé. Bebé ya tiene, estamos en el 5.º mes ya iniciamos el 5.º mes de embarazo. Entonces, pues el servicio, aunque ustedes digan, qué cosa más loca, ¿verdad? El servicio me ha hecho crecer como persona, pero en algún momento no lo veía así. Y quiero empezar esta noche de formación con este numeral del Papa Francisco de la Cristo Vive, el número 134, como en la parte final. Me gusta mucho, dice, ser joven es una gracia, una fortuna. Es un don que podemos malgastar inútilmente o bien podemos recibirlo agradecidos y vivirlo con plenitud. Qué bonito. Nuestra juventud, chiquillos, realmente es un tiempo de invertir, es un tiempo de no dejar pasar, es un tiempo valioso, es una fortuna, dice el Papa Francisco en esta exhortación, pero dice que también lo podemos malgastar inútilmente. Y a muchos nos ha pasado. Parte de mi juventud yo la malgasté inútilmente. Otra parte, pues gracias a Dios me encontré con él y aquí estamos. El servicio es eso también. El servicio puede ser un tiempo en el cual sea una fortuna para nosotros, sea algo de crecimiento para nuestra vida, o puede ser un tiempo en el cual dejemos nada más que se malgaste pues el tiempo, lo dejamos pasar y no tenemos que ver el servicio como una carga, como una responsabilidad, sino verlo con alegría. En el momento que nosotros empezamos a sentir el servicio como una carga, empezamos a frustrarnos, a dejar de disfrutarlo. Entonces, en este proceso de crecimientos, pues si ya algunos sirven, pues pueden entender, quizás hayan otros que apenas están empezando, otros tienen más tiempo, pero si a nosotros el servicio se nos vuelve una carga, nos frustramos, nos cansamos y nos vamos, pero el servicio nunca tenemos que permitir que se nos vuelva una carga, siempre tiene que ser un proceso de sanación, de crecimiento, de darnos a los demás, por eso es de crecimiento, porque leí hace poco que Lina González, la ex coordinadora de la Renovación de México, en un libro que tiene, de Han Perdido el Poder, decía que todos tenemos que morir un poco, que es la ciencia también del servicio, del darse a los demás. Si nosotros no morimos un poco, pues estamos mal, estamos haciendo las cosas mal. Pero si usted siente que parte de usted está muriendo, pues estamos haciendo las cosas bien. Y entonces, en este crecimiento, pues para eso funciona, para eso sirve, para que nosotros podamos ir descubriendo a qué nos llama el Señor, cómo lo tenemos que vivir. Y pues bueno, hoy vamos a ver dos clases, la clase 7 y la clase 8, ya culminando este crecimiento 2. Hoy tenemos que hacer fiesta, no me hoy celebramos porque ya culminamos un escalón más, eso es muy bueno. Yo me acuerdo cuando yo estaba en crecimientos hace un tiempo, ¿verdad? Yo lo recibí con los adultos y yo cada vez que terminaba un crecimiento yo decía, ya casi, falta menos, ¿verdad?
porque uno se siente así como en la universidad a veces, ¿verdad? Que uno dice, quiero como salir rápido y a la vez uno lo disfruta, pero siempre hay como un deseo de terminar las cosas, ¿verdad? Pues ojalá que ese deseo santo esté en ustedes, de culminar lo que empezaron. Entonces, bueno, hoy vamos a ver la clase 7 y la 8. Son dos temas muy importantes. Estos dos temas van a venir temas, pues, así se llama, crecimiento, ¿verdad? Pues otros más importantes más adelante, o todos son importantes. Pero cuando yo veía estos dos temas, yo decía, esa también es parte de la esencia del servicio y tenemos que nosotros lograr entenderlo, tenemos que lograr vivirlo, porque si no, el servicio se nos vuelve una obligación o una carga. Pero cuando nosotros entendemos realmente qué es servir, que no es tener un cargo, que no es estar ahí como no sé, coordinador diocesano, ¿verdad? O es que tengo que estar encargado de renovarte para sentir que yo estoy sirviendo. No, el servicio es desde donde estamos ahorita, ¿verdad? El servicio trasciende inclusive los cargos que tenemos en la renovación juvenil, trasciende a la iglesia, trasciende a la familia, trasciende al trabajo. Ese es el servicio. Aquel que trasciende, o sea, el servicio no es algo estático o algo programado, es algo que hago. En realidad el servicio es algo que somos también y que entonces trasciende, y obviamente la renovación pues lo tenemos que vivir, ¿verdad? Pero el servicio va a trascender todas las áreas de mi vida. Por eso digo que el servicio es un proceso de crecimiento para cada uno de nosotros. Ok, bueno, para ya no alargarlo más, vamos a ir al primer tema, que es de la clase 7, que se llama Testigos de Cristo. Y vamos a pensar qué es un testigo. Acabamos o estamos en Pascua, pero acabamos de vivir un tiempo muy especial, que es el tiempo de Semana Santa, y celebramos la vigilia pascual y el domingo de resurrección. Y en las lecturas que se han venido hablando y que, o al principio, pasando en la octava de Pascua, se nos hablaban de muchos testigos que fueron testigos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces pensamos que es un testigo. Un testigo es una persona que estuvo presente en una escena, en un hecho, en una acción. Es aquella persona que puede contar lo sucedido, o sea, que estuvo ahí, que se hizo presente en ese hecho y que si lo llamáramos a declarar, por verlo de alguna manera, puede decirnos qué pasó ahí, qué sucedió ahí, o sea, estar en la escena del momento. Pero también podríamos ir un poquito más allá. Ya hace poco vi que en noticias estaba saliendo que recordando lo que pasó en Monteverde, no sé si ustedes escucharon de eso o no habían nacido, ¿ok? Pero en un banco nacional de Monteverde, pues habían entrado unos chavalos, dispararon, secuestraron a un montón de gente y pasaron muchas cosas y murió varias personas, ¿verdad? Entonces empezaron a pasar escenas que supuestamente eran insólitas, nadie las había visto, ¿verdad? Y de la situación muy dolorosa, ¿verdad? Que pasó ahí. Pero pensemos en las personas que estaban ahí, que fueron testigos. O sea, esas personas escucharon los balazos, vieron lo que estaba sucediendo. Hasta sintieron el dolor de los que estaban quizás muriendo en ese momento. O sea, viéndolo caóticamente en esa escena tan dolorosa, ¿verdad? Pero un testigo trasciende hasta lo que, digamos, hasta puede percibir un olor que le recuerda lo que pasó ahí. A veces nos pasa a nosotros, cuando recordamos algo de la niñez, ¿verdad? Que a usted le llega un olor y usted dice, qué raro, este olor me acuerda, no sé, a los confites que comía o que le robaba a mi abuelo de la pulpería, ¿verdad? Hay un testigo, no, o sea, no trasciende solo en lo que ve, sino que en lo que escucha, en lo que experimenta, en lo que siente, en ver a esos pelitos de gallina quizás que a veces uno siente. O sea, un testigo es aquel que conoce, que sabe, ha visto, ha olido, por decirlo de alguna manera, percibe, recuerda los colores, lo que pasó en ese lugar, lo que había alrededor. Eso es un testigo. Entonces, si hablamos de ser testigos de Cristo, bajándolo ya ahora sí al tema que nos compete hoy, es aquel que conoce a Jesús, que conoce al Señor, que lo ha experimentado, que, o sea, que yo les puedo contar a ustedes mi testimonio ahorita, y Tania puede decir, sí, Helen, pero es que verás que yo lo sentí diferente, yo lo experimenté diferente, yo no sentí nada, puede decir otro, pero lo que a mí me pasó ese día radicalmente cambió mi vida. Otros pueden decir, pues no, Helen, yo siempre digo que mi primer bautismo o el bautismo del Espíritu Santo que yo recibí, lo recibí en un bar. Siempre digo eso, ¿verdad? Suena como escandalizador, ¿verdad? Pero para mí fue así, porque ahí fue donde el Señor me fue a buscar y ese día experimenté su amor. Entonces, otros pueden decir, no, pues yo lo recibí aquel día que estuve en el seminario y vi en el Espíritu. Ser testigo de Cristo es ser esa persona que estuvo en la cena, que nadie me lo puede contar igual a como yo lo puedo contar. Es más, todos nosotros hoy podemos recibir una experiencia poderosa del Señor y estoy seguro que cada uno contaría algo diferente.
Y aquí quiero contarles un testimonio. Hoy voy a tratar de contar varios testimonios. A veces se nos queda mal las enseñanzas cuando nos cuentan testimonios. Hay una señora que se llama Margarita, ella es como mi mamá espiritual. Ella es una servidora de la renovación, tiene mucho tiempo. Y ella es la que siempre acompañó a mi grupo de jóvenes allá en Pérez Celedón. Y bueno, Marga siempre, ella es muy maestra, ella es de estarnos enseñando, corrigiéndonos también, pero ella tiene una manera que ella siempre cuenta como las experiencias que tiene con el Señor. Y hay una que a mí me marcó mucho, porque resulta que una vez ella decía, ¿cómo has experimentado a Dios? ¿Verdad? Entonces empezó a hacernos preguntas y entonces cada uno fue diciendo, ella sí, sí, pero o sea, sea más específico. Entonces quizás algunos decían, pues yo sentí un abrazo, yo sentí como me abrazaba. Alguien decía, pues yo sentí como si yo lo estuviera escuchando, ¿verdad? Y empezamos y dice ella, justo hoy en la mañana estaba en el sagrario y tuve la sensación de decirle a Dios ahí, ¿verdad? Frente a Jesús sacramentado. Señor, usted tiene olor, me decía ella, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Así como extraño, era como, les decía, ella le empezó como a preguntar al Señor, o sea, al Señor, qué lindo sería olerte, ¿verdad? Como uno ser humano, qué lindo sería olerte, ¿verdad? Sentir como el aroma de Dios. Y dice que ella en ese momento el Señor empezó a envolverla como en una dimensión, ¿verdad? De su espíritu, como una presencia de Dios sencilla, pero ahí con Jesús sacramentado, y ella pudo percibir un olor, dice. Que no lo puede contar, no puede decir que a rosas o, ¿verdad? Como hay gente que tal vez lo relaciona, pero ella que percibió un olor del Señor, y ella nos contaba esto porque ella decía, el Señor tiene miles de maneras de manifestarse y de llegar a nuestro corazón, ¿verdad? Eso es un testigo de Cristo. Es aquel que está en la cena, que hasta el olor de Cristo reconoce. Es el que sabe cómo Jesús actúa, porque ha actuado en su vida. Eso es ser testigos de Cristo. Ahora bien, todos nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo, porque si no, el servicio no tendría sentido. Ser servidores pues sería nada más una responsabilidad, un cargo más, una tarea más que hacer, llenar una agenda. Pero el servicio tiene que trascender a no solo ser un servicio que damos a los demás, sino que yo pueda ser testiga de Cristo, de lo que he visto, de lo que he oído. Como les decía en las lecturas que nos cuentan en la octava de Pascua, ¿verdad? Tantas mujeres, hombres que fueron testigos de la resurrección, donde Jesús se les presentó, inclusive en el momento quizás no lo reconocieron, como otros llevaron el mensaje de Jesús a otros. Mira, hemos visto a Jesús. Eso es ser testigo de Cristo, es poder decir con todo el derecho, con toda la palabra que realmente yo conozco al Señor. Y quizás muchos andamos por ahí hablando de alguien que nos han contado, pero no lo hemos experimentado. Es decir, yo vengo, escucho a Helen y entonces mañana digo, ay, vieras, el Señor tiene olor, ¿verdad? Hay un olor que tiene Dios, ¿verdad? Pero no es lo mismo a que yo cuente como hoy, que yo les estoy contando la experiencia que tuvo Margarita, a que ella se los cuente a ustedes, porque ella estuvo en esa escena, yo no. Entonces, esa es la diferencia de quizás que el servicio nosotros lo veamos como una responsabilidad, porque lo vamos a ver detrás de cámaras, lo vamos a ver como aquel que me dijo que así era Jesús, como Tania que le contó a Joan, que a Kevin, que a Daniel, y vieras que así dicen que es Jesús. Eso es ser solo o tomar el servicio como una responsabilidad. Pero ser testigo de Cristo va más allá. Es que nosotros realmente podamos experimentar a un Dios vivo y poder proclamar que hay un Dios vivo, pero porque lo he experimentado. Ok, ahora voy a leerles. Cristo vive en el numeral 175 también, porque me gustó mucho esto que decía relacionado a ser testigos, a la misión que el Señor también nos llama, porque dentro del servicio, pues Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, somos elegidos, por eso estamos acá. Si usted no se siente elegido, pues no estaría acá, pero si usted ha sentido un llamado, se siente elegido, está hoy aquí, porque Dios le ha llamado, o sea, por Dios estamos aquí. Entonces dice este numeral 175, la Cristo vive, enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes. Me detengo ahí un momento, o sea, estamos llamados a dar testimonio, o sea, a ser testigos de Cristo. Entonces, ¿quiénes los jóvenes? ¿Quiénes son los jóvenes? Nosotros que estamos aquí. Unos más viejitos que otros, pero jóvenes. Después dice, sigue diciendo, con su propia vida, San Alberto Hurtado decía que ser apóstoles no significa llevar una insignia en el ojal de la chaqueta, es decir, como llevar un broche acá. O sea, ser
apóstoles, y hoy, digámoslo, ser testigos de Cristo no es ponerme aquí un broche que diga, soy testigo de Cristo, ¿verdad? De la diócesis de Alajuela, soy testigo de Cristo, de RJ, no sé, Raúní, que me acuerdo uno ahí, ¿verdad? No, lo digo porque fue el primero que se me vino, ¿verdad? Ser testigo de Cristo no es llevar una insignia que me diga que soy servidor, o como cuando vamos a un retiro y nos ponen esas camisetas que dice servidor, o una gabacha, como saben los señores, ¿verdad? De la renovación, que uno los vea con una gabachita y decía servidor. Eso no es ser testigos de Cristo. Sigo diciendo, leyendo. Dice, no significa hablar de la verdad, sino vivirla. Es decir, yo hoy puedo decirles muchas cosas que son verdad, puedo leer lo que dice el Papa, puedo leer lo que dice la palabra, pero si yo no la vivo, les estoy hablando solo de palabra, no de hecho, no de porque yo lo he experimentado. Eso es ser testigo de Cristo, que no solo hablamos de lo que es verdad, pero también hablamos de la verdad. Pero si yo la he vivido, yo también actúo en esa verdad que creo. Después sigue diciendo, encarnarse en ella, transformarse en Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer la luz, sino ser la luz. Es decir, no es decir, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Cristo me hará brillar, no me, ¿verdad? No es, o sea, ser luz, no es nada más decir, pues yo soy luz porque estoy en un grupo, yo soy luz porque estoy llevando los crecimientos en la diócesis, no es solo eso, decía, es que necesito ser luz, no es solo llevar una antorcha que me identifique como tal, sino que realmente donde yo esté brille, pero no con un brillo humano, sino con la luz de Cristo, o sea, que me identifica, esa es la diferencia de un testigo. Si yo pongo dos personas a la par, uno estuvo en la cena y otro no, probablemente ustedes rapidito lo identificarían, porque el testigo puede dar más detalle, puede ser más específico en lo que sucedió. A alguien que se lo contaron probablemente hasta cambia la versión. No sé si me voy a entender con lo que quiero decir esta noche de ser testigo de Cristo. Sigue diciendo, el Evangelio más que una lección es un ejemplo. Es decir, nosotros podemos saber mucho, o sea, hoy veámoslo como esta lección, ¿verdad? De hoy, de esta clase. O sea, más que una lección, el Evangelio debe ser ejemplo. Es decir, más que ustedes recibir clases en los crecimientos, más que estar en un proceso de formación, ustedes tienen que ser ejemplo. Eso es ser testigo de Cristo. No es decir, qué bonito, pues yo tengo todo el proceso de discipulado y que yo diga, pues yo ya soy servidora de la renovación, yo ya tengo todo el proceso, los crecimientos y el discipulado, y me dieron hasta un título, Jan Pérez, ¿verdad? No, es que eso no vale de nada si yo no doy ejemplo de que soy testiga de Cristo. Entonces, termina diciendo el mensaje convertido en vida viviente. Eso es lo que tiene que pasar por nosotros. Un testigo convierte el mensaje no solo en palabras, sino en una vida viviente. Vivirlo todos los días, a cada momento, en cada lugar que estoy, que trascienda. Yo siento que a los jóvenes nos da mucho miedo que Jesús trascienda en nuestra vida. Yo siento que ser testigos, no todos los que estamos sirviéndole al Señor somos testigos. Porque aquí a mí se me hace fácil quizás hablarles a ustedes así, pero cuando uno está en una realidad distinta, como que uno se mide, ¿verdad? Usted va midiendo, usted dice, aquí no puedo hablar, sí, ¿verdad? Tengo que hablar de otra manera. Qué feo ser así, porque en realidad eso no es ser un testigo. Un testigo realmente se siente cómodo de hablar de Jesús, se siente, a pesar de que pueda ser rechazado en el lugar que está, pero no se esconde. Un testigo siempre va a ser luz donde esté, no va a ser una antorcha y la esconde, depende del lugar que está, ¿verdad? Como leemos acá. Ser testigo realmente es ser luz donde nosotros podamos estar. Ahora, el servicio es un fruto de esa experiencia con Jesús. El servicio es un fruto, el servicio nunca, yo estoy en un grupo de jóvenes actualmente acompañando, ya estoy haciendo la transición, pero en arquidiócesis, se llama RJ Jure, y hace poco, al inicio de año, yo les decía a dos chicas que han estado perseverando, yo les decía, vea, este año va a ser un proceso de transición, porque los dos que estamos acompañando ya estamos un poquito más grandes y ya pues estamos haciendo la transición hacia los adultos. Pero yo les decía a ellas, vean, si ustedes se sienten obligadas por nosotros a asumir el grupo de jóvenes, porque no hay quien lo asuma, y por obligación o porque tengo que caerle bien a Helen o a Luis, que es el otro hermano que está, entonces yo les decía, mejor no lo hagan, porque lo que nos hace perseverar en el servicio es sentirme elegido o llamado por Dios. Si yo no me siento elegido o llamado por Dios, a mí se me agota la mecha, como dicen, ¿verdad? La gasolina se me acaba.
porque no voy a tener ese don de la perseverancia. Pero cuando yo me siento elegido por el Señor, pueden venir pruebas, circunstancias, y podemos andar jadeando un tiempito, ¿verdad? Pero permanecemos porque sabemos, hemos experimentado su presencia. Entonces yo les decía a ellas dos, si hoy ustedes no se sienten elegidas, prefiero que digan que no y que sigan yendo a las asambleas. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere como para que estemos de cara a un servicio porque es necesario, porque no hay quien más. No, Dios quiere que yo le sirva porque es fruto de esa experiencia del Señor. Dice Marcos 16:15, y esta es la misión que todos tenemos una vez haber experimentado al Señor. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice Jesús, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no excluya a nadie. Por eso ser testigos es arrasar más allá, es trascender más allá, es trascender fuera de la renovación, dentro de la renovación, a los lados de la renovación, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la familia, en el vecino, en el que se topó en el bus en la mañana, al chofer que saludó en el bus, al guarda que usted pues, ni sabe cómo se llama, pero cuando usted entra a su trabajo lo ve, al que le da la monedita, ahí, no sé, cuando va en alguien, no sé, le cuida el carro, le da la monedita, es decir, a toda la humanidad, y así podríamos seguir contando. Entonces, los crecimientos, chicos, es un proceso para crecer como discípulos de Jesús, claro que sí, pero descubrir nuestro llamado en Él y realmente entender que el servicio es ser testigos de Cristo. Amén. Entonces, Dios quiere que seamos testigos en todas las escenas de la vida, en todos los escenarios de la vida, no solo en ese primer momento que nos hemos encontrado con el Señor, es seguir constantemente siendo testigos de Él. Hace poco yo hablaba con mi esposo y me cuestionaba y yo le decía a mi esposo, a veces uno cuenta testimonios de hace 5 años, como hoy que yo les cuente mi experiencia, no está mal, o sea, fue mi primera experiencia, ¿verdad? Cuando yo me encontré con el Señor y hay momentos en que hay que decir, pero yo le decía a mi esposo, yo creo que hay que hablar más de los testimonios que tenemos recientes, lo que pasó esta semana en la casa, lo que viví en mi trabajo, porque si yo soy testigo de Cristo, sigo testificando su poder y su gracia, porque creo que Él está vivo. Entonces nosotros, para ser discípulos de Cristo, también tenemos que entender, y ustedes que están o sirviendo ya o que van a servir en algún momento, o si Dios los llama a otro servicio, es entender que yo soy llamada por Dios, claro que sí, pero también soy llamada a estar constantemente siendo testiga del poder de Dios, siendo testigo del amor de Cristo. Amén. Nosotros también, siendo testigos, yo lo pensaba, cuando pensaba en esto, y por cosas que he leído, ¿verdad? Hace poco de la electricidad y como ha habido tanta rayería, no sé, se me venía ese ejemplo, ¿verdad? Porque a mí me impresiona mucho cómo un rayo que cae puede conducirse a través, pues, de la electricidad, ¿verdad? Y llegar a una casa, no sé, se quema el microondas o se quema el televisor y uno dice, ahora el rayo cayó afuera, o sea, qué cantidad de, yo no soy, no sé si ingeniera o cómo se llamará, ¿verdad? Lo electricista o estudio técnico, no sé nada de electricidad, ¿verdad? Entonces, perdón si aquí hay alguien que sabe, ahí me corrige, pero yo pienso, ok, el rayo cae, ¿verdad? No sé cuánto emana ahí de, no sé cómo se llamará eso, pero las ondas esas de los rayos, o no sé cómo se llamará. ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo se conduce a través pues, de todos los conductos hasta llegar a una casa, en un aparato eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? La rapidez, el momento, ¿verdad? Que sucede eso. Bueno, siendo testigos de Cristo de esta manera, así llega ese poder de Dios, ese amor de Dios a los demás. ¿Sí me explico con este ejemplo? Es decir, siendo yo un testigo verdadero, auténtico de Cristo, ni siquiera tengo que hacer mucho, chicos, no tengo que, lo más que tengo que hacer es creerle al Señor y arriesgarme a hacerlo. Pero no tengo que preocuparme cómo voy a hablar, de qué voy a hablar, cómo voy a hacerlo. Es ser nosotros mismos. Por eso a nosotros nos da tanto miedo hablar de Jesús o ser testigos de Él en ambientes que no, porque uno dice, ay, ¿cómo hablo? Y es que mis compañeros, a mí me pasaba en mi trabajo, mis compañeros, ¿verdad? Siempre andaban con el doble sentido en la cabeza. Y al principio para mí todo era muy diferente, porque yo estaba cambiando de trabajo y en mi antiguo trabajo, pues yo, ya todos sabían lo que yo hacía, Javi, mi esposo, yo, nos habían visto misionar, ya, o sea, era un ambiente muy familiar en mi antiguo trabajo, me costó al inicio, pero ya tenía más de 8 años y medio de trabajar ahí, entonces yo ya me sentía cómoda, yo podía hablar de Jesús siendo yo misma, pero llego a un lugar nuevo y yo ahora cómo hablo de Jesús, ¿verdad?
Entonces me daba mucho temor y otro ambiente totalmente diferente. Y yo me acuerdo que yo al principio me hacía bolas, como dicen, se me hacía un circuito en la cabeza de cómo yo podía evangelizar ahí. Y a veces en oración le decía al Señor, yo siento que no estoy evangelizando aquí, siento que no sabía cómo hablar, pero porque se me había olvidado que yo tenía que ser yo misma, que yo tenía que seguir siendo Helen, la Helen que viene y da un tema delante de ustedes, la Helen que está con mi esposo cuando oramos, la Helen que se pelea con el esposo también, la Helen normal, pero que ha sido testiga del amor de Dios. Y cuando ya empecé a ser yo misma, quien yo era, sin ocultar quién era, pues empecé a evangelizar. Entonces, ¿cómo puedes ser testigo de Cristo? Bueno, sé tú mismo, ¿verdad? Obviamente viviendo a Cristo, porque a veces llegamos a encajar a lugares y también pretendemos ser muy estudiosos y muy religiosos y también estamos fingiendo y dejamos a la iglesia en mal y dejamos a la renovación en mal, porque también estamos fingiendo ser alguien que no somos. Entonces nosotros como instrumentos de Cristo, como ese conductor de la energía, por decirlo de alguna manera, del amor, del poder de Dios, entonces nosotros así vamos a dar ese amor, esa fuerza, ese aliento, no por nosotros, ¿verdad? Es Dios en nosotros. Entonces, el plan de Cristo, ¿cuál es? Que evangelicemos a todos, que podamos seguir conociéndolo a Él, amándolo, pero que nosotros podamos ser testigos. Ahora les voy a hacer una pregunta para yo no hablar tanto. Yo hablo muchísimo. Si me pusiera a hablar aquí no terminamos. Vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? Yo les pido que se acuerden. El jueves fue 22 de abril. Imagínense que yo tuve que buscarlo en calendario, pero ni sabía qué día era. 22 de abril el jueves. Haga un recuento que hizo usted el jueves. Piensen, ¿verdad? Haga recuento. Ahí yo sé que a veces cuesta. Si son como yo, que son olvidadizos, ¿qué hicimos el jueves? Si alguno trabajó, si estuvo en clases, no sé, qué hizo el día jueves. Y ahora piense con quién compartió el jueves. Si compartió con los amigos, mensaje, texto, no sé, mandó un WhatsApp, mandó fotos, no sé, de qué manera interactuamos el jueves. No sé si fue en la casa, en el trabajo, hasta piense si usted salió a comprar pan y interactuó con el señor que le vendió el pan, no sé. ¿Qué hicimos el jueves? O sea, piensen y con quién interactuamos, con quién estuvimos, hablamos, inclusive de qué hablamos con esa persona. Y voy a preguntarle así al azar a alguien que no conozca. Vamos a ver. Dariela, ¿estás por ahí? Este es un examen para ver quiénes están conectando. Mentira. Es broma. Dariela, ¿estás por ahí o puedes hablar? Sí, sí, es que había un poco de ruido, entonces. Tranquilo. Bueno, el jueves yo tuve que ir al colegio, por ejemplo, y estuve con mis compañeros, que aunque ahora hay que estar distantes, pero estuve conversando con ellos y así, entonces, y con mi familia, que siempre tenemos bien un ratito a la hora de comer para interactuar y así. Ok, perfecto. Gracias, Dariela. Alexa, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Cuéntanos, ¿qué hiciste el jueves? Eh, Leí unos trabajos que me dejaron de la U, en unas lecturas, y prácticamente me la pasé todo el día con mi mamá. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver un varón, Jacob. Jacob, ¿estás por ahí? Parece que no, ¿verdad? Osvaldo, estos varones se escondieron. La pasé pues en la casa, sí, y cuidando a mi abuela. A su abuela, ¿y Sí. pudo hablar con él? Sí. ¿Cómo? ¿Hablaste con ella o interactuaste con alguien de tu casa o...? Sí, sí, ahí estuve con ella. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por ahí. ¿Por qué les decía esto? En algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Recordar el jueves qué hicimos y demás. Algunos dijeron, bueno, que estuvieron con los compañeros, otros con la familia. Probablemente no solo eso, interactuamos por, bueno, sí, ¿verdad? Si hay personas que no interactúan mucho por WhatsApp, pero por lo general uno siempre está respondiendo mensajes, escribiendo, aunque sea, ¿verdad? Ahí poniendo un dedito a cuando ponen algo de la diócesis
algo hacemos, ¿verdad? Durante el día. Si nosotros podemos hacer un recuento, quizás hasta salimos, saludamos a alguien del bus, el vecino al frente pasó y nos saludó y quizás usted dice, este vecino nunca saluda, ¿verdad? Constantemente nosotros estamos interactuando con las personas, constantemente tenemos oportunidades, 1000 oportunidades para nosotros poder ser testigos de Cristo. A eso quiero llegar. Entonces, Osvaldo pudo ser testigo de Cristo a través de su abuelita, decía que la estaba cuidando, hablando con ella, escuchándola, orando por ella, aunque sea escuchando las historias, y les pasa como mi abuelita solo sabe hablar de mi abuelo y ya él murió, pero ella ama hablar de su matrimonio y de su abuelo. Ella pasa muy solita, entonces el hecho de que yo esté escuchándola, de que esté preguntándole, pues estoy siendo testigo de Cristo, porque ella necesita ser escuchada. Quizás los que, no sé, ahí dijeron que estuvieron con la mamá, quizás hay momentos en los que uno pasa con tanta gente en la casa que usted no tiene una conversación con sus papás, pues así, que algunos sí, otros no, ¿verdad? Que tenga tanto tiempo para hablar, para conocer. Yo me acuerdo que una vez mis hermanas y yo empezamos a hablar con mi mamá y nunca habíamos tenido esa conversación, y ella empezó a contar cosas que le pasaban chiquitita en su familia, su papá era muy agresor, entonces nos empezó a contar, hasta se le venían las lágrimas, y yo nunca había escuchado a mi mamá contándonos una experiencia tan dura, ¿verdad? Sí sabíamos que había tenido una niñez, pero ya así tan específico, cosas que les hacía mi abuelito y demás. Y ese día mi mamá recibió mucha sanación, porque al final terminamos orando por ella, pero no fue una oración así, era súper carismática, nada más fue como, bueno, Señor, toma mami, bendícela. Entonces, sea cual sea nuestro día, nuestro momento, tenemos 1000 oportunidades para ser testigos de Cristo, ¿ok? Entonces, ¿por qué les hacía esta pregunta? Ahora analice ese jueves. ¿Cuántas veces hablaste de Jesús? Sin quizás mencionar a Jesús, con tus actos, con tus palabras, al escuchar a una persona. ¿En qué momentos fuiste testigo de Cristo? ¿En qué momentos quizás puede pasar? Me encuentro con una persona, estuvo muy enojada, quizás alguien puede decir aquí, no, mira, me peleé por teléfono con Colby, con Claro, porque me dieron mal servicio, me peleé con... Y quizás en ese momento nosotros necesitábamos ser testigos de Cristo, tener paz, transmitir paz, no sé, decir gracias. Entonces, hay muchos momentos en el día que si nosotros pudiéramos realmente ser testigos de Cristo, cambiaríamos las circunstancias, los momentos, nuestro día, el día de los demás, el día de nuestra familia, el día de nuestros hermanos. Podríamos ser realmente personas transformadas en Cristo, transformando a otros a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras. Entonces, a eso quiero llegar con ser testigo de Cristo. O sea, va a trascender totalmente el servicio, trasciende a nuestra vida. Entonces, quedémonos con esta pregunta: ¿cuánto estamos compartiendo de Jesús a los demás? ¿Cuánto estoy compartiendo de Jesús en mi día a día? Quiero contarles otro testimonio. Nosotros, para que vean, no es fácil y a veces uno siente que no, uno no sabe cómo hacerlo. Yo me acuerdo que yo trabajé en el Banco Nacional, que les contaba, ese primer trabajo que tuvo, más de 8 años, y tenía una compañera, ella llegó como a los años, ella pidió un traslado y llegó a mi oficina, y entonces empezamos a tener como una bonita relación de amistad, pero yo le huía un poquito porque ella no era católica. Entonces en ese tiempo ella era de esas que no son católicas, pero que se meten mucho como en la fe, ¿verdad? Y a mí no me gustaba. Bueno, es que toda la vida, hasta el día de hoy, creo que por religión uno no tiene que hay que buscar los momentos para hablar de religión, si se puede, ¿verdad? Y si se puede, si las dos personas están abiertas a hablarlo, pues yo no creo que uno siempre tenga que decir, no, yo no hablo de religión, no, porque hay momentos en los que podemos hablar mientras sea una conversación sana. Pero cuando son personas que quizás nos acusan, ¿verdad? Y ya lo que quieren es pelear, yo personalmente, Helen, ¿verdad? Prefiero evitar esas conversaciones, ¿verdad? Y mejor hablar de Jesús de otra manera. Pero bueno, esta compañera al principio, entonces yo evitaba mucho hablar con ella porque yo sabía que me sacaba el tema, ¿verdad? Y yo no quería polémicas, yo quería, si queríamos hablar de Jesús, pues que fuera así normal. Con el pasar de los años, bueno, por diversas circunstancias, ella renunció al banco, se vino para San José. Bueno, ya después se sanó mucho la amistad, nos hicimos muy amigas. Ella cambió como su forma, entonces hablábamos de Dios y cómo Dios le hablaba a ella en oración, y bueno, se hizo muy bonita la amistad, ¿verdad? Ella renuncia al banco como, no sé, como 5 meses antes, después yo renuncié porque me iba a casar, me vine para San José, de las dos renunciamos. La cuestión es que para no cansarlos con el cuento, terminamos viviendo en San José muy cerca.
Ella vivía como a 2 cuadras donde yo vivía. Entonces, claro, uno en San José y de Pérez Celedón y no conoce mucha gente, yo siempre la veía a ella, porque era la persona más cercana y cuando ocupaba favores o lo que fuera, igual ella, bueno, hicimos una amistad muy bonita. La cuestión es que Javi no conocía a mi esposo, no conocía al esposo de ella ni nada, y un día nos invitaron a comer y fuimos. Y el esposo igual, ¿verdad? Que ellos son pues ellos son de mucha oración, dan mucho testimonio también, a pesar de que no son católicos, ellos viven su espiritualidad y se nota, digamos, en su matrimonio, en su familia, en sus actos y demás. Y la cuestión es que nosotros empezamos a entablar una conversación, empezamos a hablar de Dios, de lo que Dios había hecho en la vida de ellos, de lo que Dios había hecho en nuestra vida. Nosotros le contamos nuestro testimonio de noviazgo, ellos cómo a través de un problema en su matrimonio se encontraron con el Señor. Y bueno, chiquillos, fue una conversación que duramos como 4 horas. Yo hablo, ¿verdad? Pero Javi habla el triple. Y el esposo de ella también. Entonces fue una conversación tan curiosa que él empezó a preguntarle cosas del Papa a mi esposo, de la Iglesia Católica, de por qué hacíamos esto, por qué lo otro, por qué el Papa lo otro. Él también estaba un poco informado. Terminamos hablando de la Iglesia Católica, pero ¿verdad? Sin achacarnos nada. Y más bien él decía, admiro mucho esto de la iglesia, y nosotros igual admirábamos cosas que ellos hacían, obras, ¿verdad? Y fue una conversación y fue algo muy bonito, y hasta el día de hoy ellos son muy amigos de nosotros. Y siempre que nos vemos nos encanta porque hablamos de Jesús y hablamos de Dios y podemos hablar libremente. Y ellos nos respetan y ellos saben, y ella cada rato me pregunta, ¿y cómo te fue en tal veras? Y ella sabe que tengo que predicar y hablamos, ay, qué bonito. A veces ella se mete hasta las transmisiones que Javi hace y es una amistad. Entonces, hay muchas cosas que a veces uno pone barreras que nos impiden ser nosotros mismos y hablar de Jesús, y sin tener que achacarle a las personas su pecado, ni, porque nosotros no nacimos para eso, ni hemos venido a ser testigos de Cristo. Sí hay que hablar del pecado, sí hay que hablar del arrepentimiento, pero nosotros no podemos andar señalando a la gente, ¿verdad? Sino que nosotros somos también ese transmisor, ese conductor del poder y del amor de Dios. Entonces les cuento esto, porque si nosotros hiciéramos una cadena hoy y con cada persona que nos encontramos, conocemos que nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, el profesor, los compañeros del cole, de la universidad, nuestras familias, y cada uno de nosotros somos testigos y somos esa luz en medio donde estamos y podemos hablar de Jesús y ser auténticos y no tener miedo, hacemos una cadena interminable de ese poder de Dios actuando en el mundo. Entonces, ser testigos, ustedes están llamados a este servicio, al servicio que Dios les haya puesto, a este llamado que Dios les ha hecho para eso, porque Dios quiere hacer una cadena con todos nosotros de su amor y de su poder que impacte realmente. Porque quizás muchos no se convierten, chicos, porque nosotros no estamos siendo testigos de Él. Nos da miedo ser auténticos cristianos, ser personas que aman a Jesús, pero que también trabajan, que aman a Jesús, pero también se ríen, que aman a Jesús, pero también cuentan chistes malos, que aman a Jesús y son personas normales, pero que el contenido del mensaje del evangelio no varía, porque habemos cristianos o servidores que hemos ido licuando. Entonces, para encajar en un lugar, sí somos de Jesús, pero a la vez utilizamos léxicos, acciones, y empezamos a hacer una mezcla de cosas y al final nos volvemos licuados. Eso no, ¿verdad? O sea, es ser auténticos cristianos. Dice 2 Corintios capítulo 2 del 14 al 17 lo siguiente. El hombre puramente natural no acepta, vamos a ver, perdón, estoy leyendo primero, se me corrió, algo está mal. 2 Corintios capítulo 2 del 14 al 17. Dice la palabra: doy gracias a Dios que siempre nos hace participar de la victoria de Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el aroma de su conocimiento, porque nosotros somos el aroma de Cristo ofrecido a Dios, para que los que se salvan y para los que se pierden. Para estos, olor de muerte que conduce a la muerte, para aquellos, fragancia de vida que lleva a la vida. Pero ¿quién está capacitado para una misión así? Porque nosotros no andamos como muchos, traficando con la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad, como enviados de Dios, en presencia de Dios y como miembros de Cristo. Palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 2, versículo del 14 al 17. Entonces, me encanta esta frase: nosotros somos el aroma de Cristo ofrecido a Dios para los que se salvan,
Entonces, cada uno de nosotros somos ese aroma de Jesús, ese aroma de Cristo. Hemos sido transformados para llevar esa fragancia de la vida. Dice por aquí esta frase, fragancia de la vida. Y me encanta esa pregunta. ¿Quién está capacitado para una misión así? Yo les pregunto, háganse esa pregunta. ¿Ustedes se sienten capacitados? Así, listísimos ya para ir a anunciar a Cristo. ¿Verdad? Podrá algún valiente decir, si yo voy con todas, yo estoy con, ¿verdad? Una fuerza y algunos, ay no, mira, y empezamos como a dudar, ¿verdad? Empezamos ahí como a algunas cosas. Bueno, con esta palabra quiero entrar a esta parte para ya ir como finalizando este primer tema. ¿Qué pasa? Porque a veces nos hacemos esta pregunta, ¿quién está capacitado para una misión así? O a veces decimos, Señor, yo estoy capacitado, ¿yo qué estoy haciendo hoy aquí? ¿Para qué estoy llevando los crecimientos? Yo no sé si seguir en el grupo de jóvenes, yo no puedo. Y a veces sentimos que todo nos empieza a abrumar. Y yo conozco, a mí gracias a Dios nunca me pasó, porque mis papás siempre han sido de la renovación, entonces yo nunca me sentí rechazada por ser pandereta, ¿verdad? Por ser carismática ni nada, ¿verdad? Más bien yo en algún momento rechazaba a mis papás, pero también tengo amigos que son testimonio vivo del poder de Dios y que en sus familias cero con ceritos, ¿verdad? En sus familias tienen que, pues, que encerrarse para poder orar, ¿verdad? Son muy rechazados y demás, y oran día a día y hoy en día por sus familias, porque quieren que sus familias abracen la conversión, que se encuentren con el Señor, y hay realidades así. Entonces, a veces decimos, bueno, ¿cómo voy a poder yo anunciar en un ambiente así? ¿Cómo puedo anunciar en mi trabajo que ni siquiera me hablan? O sea, ¿cómo puedo anunciar con los compañeros? Y usted ve los compañeros del colegio, usted dice, mira este con esta situación, este con este. Y una vez parece imposible que evangelizar, anunciar a Cristo, ser testigo de Cristo. Y ustedes dicen, sí, qué bonito está hablando Helen, qué bonito lo que dijo el Papa, qué bonito lo que dice la palabra de Dios, pero en mi realidad eso no sucede así. ¿Por qué pasa esto, chicos? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Bueno, yo lo resumo en esto, por nuestras barreras, por las barreras que nosotros ponemos, porque nos estamos viendo a nosotros mismos, porque estamos pensando que somos nosotros los que tenemos que salir a convertir a la gente, porque somos nosotros los que tenemos que hablar bien, conocer bien, pero eso nos olvida que es Cristo el que va adelante, que es a Cristo a quien anunciamos. Yo solo quiero decir 3 barreras que siento que son las más grandes que yo he visto en mí y también en hermanos que caminan y que estamos creciendo en la fe y nunca dejamos de crecer. Los crecimientos es un proceso, pero el crecimiento nunca se termina, ¿verdad? Siempre estamos creciendo. Uno, el miedo. Y el miedo lo traduzco en esta palabra. Yo no me atrevo. Dios guarde, a mí no me ponga. No, yo no. Manden a otros. Y algunos sintieron hasta paz con esto de la pandemia porque ya nos dejaron de mandar a evangelizar a los parques y hacer, ¿verdad?, centinelas de misión o avanzadas, y algunos hasta que dijeron que ya no nos manda, ¿verdad? Porque no me atrevo, me da miedo. Yo no tengo preparación, es que Kevin sí habla muy bonito y Kevin sabe mucho, pero Helen, yo no sé cómo hablar, yo me trabo toda, yo hasta soy disléxica y cambio los números y, ¿verdad?, todo eso. Y empezamos a pensar, yo no me atrevo, el miedo, barrera número 1. Entonces estás pensando, ¿verdad? Estamos pensando en nosotros mismos. Moisés fue alguien que dicen ¿verdad?, la historia y el contexto dicen que fue tartamudo, inclusive Jeremías, que es uno de mis profetas preferidos, le dice al Señor, ¿cómo yo, si soy un muchacho? ¿Cómo usted me va a mandar ahí a ese pueblo, verdad? ¿Cómo yo que soy un muchacho? Entonces, a veces el miedo es la barrera para nosotros no hablar. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo hago? O actuar. Prefiero no hacerlo porque me van a rechazar. Prefiero decir, ay, no, es que a mí, por ejemplo, algo que mis compañeros me hacen bullying hasta el día de hoy, pero aprendieron cuando yo llegué a este segundo trabajo. Ellos son de muchas bromas de doble sentido. Y yo, la verdad, soy bien tontica para eso. Así se los digo, ¿verdad? Yo no. Entonces hacían esas bromas y yo me quedaba ya como en Júpiter, ¿verdad? Entonces ellos me trataban de explicar y así. Pero yo sí una vez tuve que decirles, vea, chiquillos, a mí no me gustan esas bromas. No me gusta que todos ustedes lo anden comparando con los órganos masculinos, femeninos, ¿verdad? Y esas escenas. Entonces yo les decía, yo no entiendo cómo en su mente a usted le cabe todo eso, pero a mí no. Entonces yo tuve que decirles, mira, a mí no me gusta. A veces pasa que no nos atrevemos ni siquiera a decirle a una persona, mira, con mucho respeto, yo te quiero, te aprecio, pero conmigo esas bromas no, por favor. Y no vamos a dejar de ser amigos por eso, pero respete, ¿verdad?, mi límite.
a veces no nos atraemos ni a eso. Entonces, a veces no es que tengo que hablar de Jesús, es que a veces no me atrevo a cambiar una actitud, no me atrevo a dejar de decir una palabrota ahí que se nos sale a menudo, porque no me atrevo a hacerlo, porque nos da miedo. Ahora, una segunda barrera que yo siento, la duda, y lo traduzco en esto: no soy digno, yo no he sido llamado, yo no sé para qué estoy aquí. Yo veo que en los demás hay carismas, que veo que Karen canta muy bonito, no sé si Karen canta, pero digamos que Karen canta muy bonito, y el Señor cómo la lleva en ese carisma de la alabanza, de la adoración, a través del canto, no sé. O digo, Jaylin es que danza muy bonito, y Jaylin sí tiene ese carisma, pero yo ¿cuál carisma tengo? Yo no tengo nada, yo estoy aquí, caí aquí como a la suerte, y sí, yo me siento amada por el Señor, pero yo no sé qué carisma tengo. Entonces, barrera, la duda. Dudas de que Dios pueda hacer algo en ti, dudas de que Dios pueda hablar a través de ti. Yo me acuerdo que fue una de las barreras más grandes para mí servir. Yo me acuerdo que a mí me ha ayudado mucho mi esposo, pero imagínense, ya casada, inclusive siempre he tenido como muchas dudas en el servicio. Y Dios me ha ido dando a entender que lo que Él puso en mí, nadie más lo puede dar. Lo que Dios ha hecho en mi vida, nadie más lo puede contar. Lo que Dios ha ido dándome a mí como hija, porque Él me ama y Él me ha elegido, el llamado que me ha hecho a mí no lo puede asumir Tania. El llamado que Dios me hace a mí, Solange, aunque quiera, no puede, porque es a mí y así a cada uno de ustedes. O sea, Valeria no puede hacer lo que Osvaldo hace, porque Valeria Dios le ha dado lo que a Valeria Dios le ha dado, y a Osvaldo lo que a Osvaldo le ha dado. Entonces, cada uno de nosotros tiene un lugar en esta tierra del reino de Dios. Entonces, nuestra barrera de la duda es la que nos impide hablar de Cristo. Después, otro es el sentimiento de rechazo, sentirme rechazado. ¿Qué van a decir los demás? ¿Cómo me voy a sentir involucrado? ¿Qué van a decir los demás? El pensar qué dicen los otros, cómo me ven los otros. Y ahí yo creo que entra mucho la autoestima que cada uno traiga también. Entonces, que a veces nos sentimos rechazados en los ambientes en los que estamos. Entonces, para anunciar a Cristo, para ser testigo de Cristo, tenemos que trabajar estas barreras. El primer trabajo es aceptarlas. Sí, soy miedoso, sí, tengo dudas, sí, me he sentido rechazado. Entonces, trabajarlas, decirle, Señor, yo acepto, pero quiero que me ayudes a salir de acá. Y como una terapia, pues obviamente es la oración, la sanación, porque hay muchas cosas de la vida de uno que uno tiene que sanar. Yo conozco, no voy a decir nombres, pero hay 2 personas en un grupo en el que yo estuve, que cuando llegaron eran súper tímidos, y bueno, es que si hubiera podido grabar ese momento, era solo mis ojos y mi momento, pero cuando saludaba a estas personas, me agachaban la cara, no me alzaban a ver, no me respondían. Y Dios empezó a hacer una obra en estas 2 personas, pero bueno, es que, como le digo, no puedo contar porque tal vez las personas puedan llegar a conocerlos y que cuenten mejor el testimonio. Pero Dios ha hecho una obra tan grande que al día hoy, cuando yo escucho predicar a estas personas, yo me asombro, porque yo he visto el proceso que Dios, cómo han tenido que vencer el miedo, la duda, el sentimiento de rechazo por su historia de vida. Y sí se puede, claro que sí, pero hay que aceptarlo, trabajarlo en oración y demás. Y algo importante, ir asumiendo el riesgo de vencer. Es decir, a mí me da miedo hablar en público, pero he orado, sé que es algo que es muy humano, pero el Señor me ha dado el carisma y poco a poco mi comunidad lo va confirmando. Pues un día me tendré que animar a hacerlo. Un día me tendré que animar a decirle al chofer del bus, Dios te bendiga. Yo empecé así, con cosas muy sencillas, decir Dios te bendiga, Dios te acompañe, porque para mí decir eso ya con conciencia era muy distinto a o a decirle a mis compañeros de trabajo, porque a veces en los trabajos, depende del ambiente, no existe Dios, ¿verdad? Entonces decirle a mi compañero o a mi compañera cuando contaba una situación, yo voy a orar por ti, ¿cómo se llama su mamá? ¿Está enferma? ¿Su abuelita? ¿Está en el hospital? ¿Cómo se llama? Voy a orar, yo tengo una comunidad que ora y le voy a pedir que ore por esa persona. Empezar a vencer esos pequeños miedos que tenemos poco a poco. Entonces, pensemos en los cristianos de la historia. Hay muchos, están los discípulos, como a mí me encanta la predicación de Pedro, más de 3,000 personas se convirtieron después de haber recibido el Espíritu Santo, él con fuerza, con poder, con autenticidad. ¿Y quién era Pedro? Después, me encanta un santo que descubrí hace poco un poco la biografía de él, no a él, sino la biografía de San Vicente de Ferrer. ¿Y saben qué fue lo que más me impactó? Que dice la biografía de él, que San Vicente de Ferrer, por su predicación, Dios obrando a través de la predicación de él,
llegaron a convertirse en más de 10.000 judíos y musulmanes. Vean, yo no sé si logramos entender, pero los judíos y los musulmanes en su religión, en su experiencia de fe, que se lleguen a convertir al catolicismo, no es que es imposible, pero ahí tiene que haber mucha obra de Dios. Pues dice que más de 10.000 judíos y musulmanes por la predicación de San Vicente Ferrer llegaron a ser cristianos, a llegar a la iglesia católica. Entonces, personas que en algún momento fueron súper normales, como cada uno de nosotros. Después, otra santa que a mí me encanta es Santa Edith Stein, más conocida como Edith Stein, pero le hace su nombre de vida religiosa Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella estuvo en los años, bueno, ella murió en el año 48, pero ella estuvo en todo ese tiempo de guerra, de los nazis y todo eso. Ella dice de su biografía que desde que ella estaba jovencita tenía un coeficiente intelectual súper alto y ella era atea, primero empezando por ahí, ella no creía en Dios ni nada. Poco a poco ella se encuentra con el Señor. Pero ella en ese tiempo, imaginemos la guerra, imaginemos el tiempo, cómo la mujer en ese momento podía estudiar, si en ese tiempo muchas mujeres, los papás ni siquiera la mandaban a estudiar, y ella en ese tiempo empezó a hablar del feminismo desde Dios y cómo la sociedad tenía que darle lugar a la mujer, y sobre la masculinidad también hasta cierto punto habló. Entonces, qué valiente, pero ella tuvo que vencer muchas barreras de ideología, barreras de creencias en ese tiempo, de machismo, de un montón de cosas, y anunciar a Jesús, y al final ella muere en una cámara de estas de gas de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ella dio su vida por ser testiga de Cristo. Y así cada uno de nosotros, hoy puede ser, ¿verdad? Que llegue a ser Santa Valeria, vamos a ver un varón aquí, San Anthony, San Kevin, ¿verdad? Pero tal vez nosotros esperamos de eso, o esperamos que una persona sea santa de los demás, pero no de nosotros. Entonces seamos testigos de Cristo como estas personas. Yo me acuerdo también, Dios me habló mucho de esta parte cuando yo estaba en mi grupo de jóvenes, que yo dudaba tanto. Me acuerdo que está esa cita bíblica de la entrada triunfal a Jerusalén. Jerusalén manda a los discípulos así de manera rápida, no la voy a leer, está en Marcos 11, pero manda a los discípulos a buscar un burrito, le dicen, desátelo, díganle al dueño que yo lo ocupo y tráigamelo. Y Jesús entra en ese burrito y hace su entrada triunfal a Jerusalén. Ya sabíamos que después de esa entrada triunfal ya venía la parte de la pasión, la muerte de Jesús. Utiliza ese burrito, y cuando yo tenía todas esas dudas, me acuerdo que a mí me salía esa palabra cada rato y yo no entendía. Y un día, nosotros hacíamos lunes de intercesión, llegué a un lunes de intercesión, era como en el 2014, que eso, tenía muchas dudas del servicio, y me salía esa palabra y yo no entendía, y un lunes de intercesión me volvió a salir, y entendí. Entonces yo me acuerdo que yo nada más les dije a los hermanos que estaban ahí, ya entendí la palabra, les decía yo, la burra soy yo, ¿verdad? Fue lo que a mí me salía en ese momento, la burra soy yo. Entonces todos se reían, hasta el día de hoy me vacilan, pero yo decía, yo no entendía, primero, que burra, no estaba entendiendo lo que Dios me estaba diciendo, y segundo, que el burrito, el Señor me decía, desátenlo, o sea, el burrito ahí, ¿verdad? Un burro no es como que tenga mucho trabajo, ¿verdad? O sea, un burrito ahí, el Señor lo mandó a traer, dijo, desátelo donde está y tráiganlo porque yo lo necesito. Y Jesús hizo la entrada triunfal sobre ese burrito montado, o sea, lo necesitaba. Entonces el Señor en ese momento me dijo, yo te necesito para evangelizar, para ser mi testigo, yo necesito que estés conmigo. Y desde donde yo pensaba que Dios no podía hacer nada, cómo Él me utilizaba. Y me daba a entender, pero yo soy el que voy montado, ¿verdad? O sea, el burrito no era lo importante ahí, era Jesús entrando. Entonces cada uno de ustedes es un burrito también, que el Señor hoy quiere trabajar, hoy quiere darles una misión, un proyecto. Entonces, consejos para ser testigos. Consejos, bueno, vida de oración, chicos. Vida de oración no significa que me siento a rezar, es vida de encuentro. Es que usted se va a encontrar con otra persona, es que usted va a ir a aprendemos. Vida de oración es que yo me experimente con Él todos los días, aunque no lo sienta, es saber que Él está ahí, pero estoy conversando, no estoy sola en este camino, no estoy solo. Eso es una vida de oración. Después, renunciar a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, ¿verdad? Porque hay muchos apegos que tenemos, y los apegos también son barreras que nos impiden anunciar de Cristo.
Otro consejo, hablen con las personas que estén cerca de ustedes, compartan de Jesús sin tener quizás que hablar de Jesús, y muchas veces sí, es importante saber algo. Quizás en unas primeras conversaciones no hablamos de Jesús, pero al final sí vamos a hablar de Jesús en algún momento, porque es llevar a las personas a Jesús, no es hablar y hablar, pero hablar no, en algún momento nos va a tocar invitar a esa persona a un retiro, en algún momento vamos a tener que decirle, ¿quieres que ore por ti? Voy a orar por ti. Entonces, en un inicio quizás no es entrar a hablar de Jesús de golpe, pero sí, nuestro objetivo final es que esa persona se encuentre con el que a nosotros nos ha enamorado, nuestro amado. Después, que el centro de las conversaciones siempre sea Jesús, ¿verdad? No licuemos el mensaje del Señor, es decir, no nos dé vergüenza ser nosotros mismos, ¿verdad? Auténticos cristianos. Después, siempre pidan, otro consejo de ser testigo, siempre pidan que Dios les de querer dejar todo ir, de mejor estar detrás de la barrera de los toros, ¿verdad? Mejor estar desde el otro lado, mejor ver a los otros sirviendo al Señor, dándose a los demás, y nosotros mejor, ya es tiempo de descansar, ya le hago mucho la renovación, ya yo siento que ya llegó la universidad para hacer colegio y ahora ya no. Yo les digo, vea, aunque sea que usted se tenga que conectar virtualmente, no deje de perseverar. Yo creo, a veces a nosotros los jóvenes nos pasa, hay circunstancias que nos pueden sacar un tiempito en el sentido quizás de que no podamos asumir un llamado por alguna situación, pero a veces eso lo usamos de excusa para irnos. Esa es la diferencia, ¿verdad? Hay circunstancias, a mí me pasó cuando yo perdí a mi bebé, que ya algunos también me han escuchado ese testimonio, cuando perdí mi primer bebé, yo tuve que vivir el duelo y no podía, o sea, estaba, aparte que físicamente hay muchas cosas que a uno le pasan, ¿verdad? Los sangrados y todo, y yo no iba a estar el martes en la asamblea ahí, ¿verdad? Sangrando y con dolores de contracciones, ¿verdad? O sea, hay momentos en los que tuve, o sea, esos meses, fueron como 3 meses, tuve que parar, pero no tuve, yo hubiera podido decir como excusa, y yo perdí un bebé, chao, goodbye, ¿verdad? A veces usamos de excusa la universidad, que nos mudamos a vivir a otro lugar, ¿verdad? Hay circunstancias que sí pueden hacernos detenernos un momentito, pero el que quiere ser testigo de Cristo o es testigo de Cristo no se detiene, persevera siempre. Entonces siempre pídele al Señor que le renueve el llamado. Dios, yo no creo que nos da un llamado y ya, bueno, ya pensionémoslo, mandémoslo a pensionarse, ya hizo muy bien el cargo de coordinador en X cosa, ya hizo, no, yo creo que en el Señor, pues o sea, los servicios son como, o los llamados a coordinaciones o cargos, son como puentes, son circunstancias que Dios permite para nosotros poder crecer, pero no es como un título que vamos pegando en paredes y ya cuando ya tengo la pared llana me voy. No, ¿verdad? Ser testigo es pedirle a Dios también que siempre esté renovando nuestro llamado y pedir los carismas, no tenga miedo. Si usted no sabe en qué Dios lo llama, o pídale cuál es su llamado y también los carismas para ejercer ese llamado. Entonces, chicos, comiencen con eso, ¿verdad? Comiencen con eso o continúen si lo hemos dejado de hacer, ¿verdad? Y que siempre resalte Jesús, no nosotros. Ser testigos es hablar de aquel que nos ha amado, no hablar de nosotros mismos, ¿verdad? Y tratemos de no también pretender ser una persona que no somos, de que sé mucho de la iglesia y después me llevo, ¿verdad? Un chasco. No, seamos auténticos, seamos nosotros mismos. Ok, aquí terminamos este primer tema, que era ser testigos de Cristo. Clase 7 de este crecimiento. Y vamos al último tema de esta noche. Este lo vamos a hacer un poquito diferente, porque yo sé que he hablado mucho, pero este lo vamos a hacer entre todos. Entonces vamos a ir a Mateo 25 del 1 al 13. Entonces busquen sus Biblias. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, capítulo del 1 al 13. Vamos a tratar de hacer entre todos una lectio divina, o vamos a ver qué nos dice la palabra, más fácil. ¿Verdad? ¿Qué nos dice el Señor a través de este segundo tema y último tema del crecimiento que vamos a ver de la clase 8? Se llama velar y estar alertas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos velar y estar alertas en este camino que hemos emprendido? Que este camino no tiene final,
porque nuestra mayor, ¿verdad?, meta es poder llegar a estar en la eternidad con Jesús ya para siempre, con Dios, con la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, pero mientras estamos acá tenemos que velar y estar alertas. Entonces, este tema también es muy importante para la vida del cristiano, para la vida de todo servidor, de toda persona que quiera seguir a Cristo, de todo testigo de Cristo. Entonces, vamos a leer esta cita bíblica hasta el 13, ¿verdad?, que les dije. Y entonces vayan empezando, vayan analizando, o sea, por eso les digo, lo vamos a leer entre todos y entre todos vamos a sacar el mensaje. Entonces, ¿qué nos dice este texto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué nos está diciendo a todos? Desde las diferentes realidades. Mírese en su vida personal o en su vida de servicio, no sé, hoy el Señor nos va a hablar a todos nosotros que estamos acá. Después, ¿qué me está dando a conocer el Señor a través de esta palabra? ¿Qué me está diciendo? No solo qué me está diciendo, qué me está dando a conocer y qué camino me está invitando a tomar. ¿Ok? Eso como palabras para que vayamos reflexionando. Entonces vamos a empezar a leer a partir de este momento. Cada uno lo va leyendo en la versión que tiene. La que yo tengo es la Biblia de nuestro pueblo. Entonces dice la palabra: entonces el reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir el novio. 5 eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes: ¿pueden darnos un poco de aceite? Porque se nos apagan las lámparas. Contestaron las prudentes: no, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió: les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén atentos, porque no conocen ni el día ni la hora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, chicos, vamos así voluntariamente, no sé quién me quiere decir qué nos está diciendo el texto, qué nos dice a todos o a usted personalmente. Que iban pues a una boda porque dice que se iban a encontrar con el novio, ¿verdad? Que 5 eran necias y 5 eran prudentes. Y pues ahí ya nos siguen narrando la palabra, ¿verdad? Que unas se quedaron dormidas, no fueron prevenidas, ¿verdad? No llevaban suficiente aceite, llegó el novio, las agarró desprevenidas, las que estaban atentas, alerta, pudieron entrar, se cerró la puerta, dice, y las otras tocaron, ¿verdad? A ver si el novio les abría. Tras de eso le pidieron a las que tenían y les dijo que no, ¿verdad? Que no, que ellos no les iban a dar aceite. Uno voluntariamente que nos quiera comentar qué les dice la palabra. Bueno, yo quiero hablar. Sí, claro. Bueno, buenas noches. A mí en lo personal me recuerda primero que todo cuando Jesús estaba listo, que se lo iban a llevar preso, que lo decía a los discípulos, no duerman, estén atentos, oren. Me recuerda mucho, ¿verdad? Esta palabra relacionada a eso. Y también que decía que lo iban a negar. Y también yo considero que nos recalca mucho nuestra vida personal, que muchas veces nosotros no sé, digamos, por ejemplo, que tal vez se nos olvide orar o no estamos en ese contacto y comunicación con el Señor, pero siempre recalcar que nunca sabemos cuándo será, ¿verdad? Claramente no es tener miedo, pero sino siempre estar en esa sintonía y en ese contacto con el Señor, porque tarde o temprano nos va a pedir cuentas. Entonces, a mí en lo personal, me recalca mucho esta palabra con lo que acaba de comentar. Ok, muchas gracias, Karen. ¿Algún otro? Bueno, yo quería agregar algo que me llamaba la atención y era que en esta parte que dice, como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. Y pues habla de que se durmieron las 10, tanto las necias como las prudentes. Y pues me llama la atención eso, ¿verdad? Que pues
incluso hasta las prudentes se durmieron, y yo veo que ese dormirse, tal vez, no sé, es cosa mía, ¿verdad? Lo veo representado como la tentación, como que la tentación nos llega a todos, pero hay algunos que están preparados con su lámpara, ¿verdad? Con su aceite extra, y hay otros que no, y otros caen en la tentación y pues se van al pecado. Y los que pues sí estaban preparados o preparadas, pues no caen, porque pues están preparados. Pero sí, digamos, como que tanto los prudentes como los necios, igual pueden ser tentados, igual se pueden dormir, y pues la diferencia va a estar en estar preparado, en ser constante, en estar siempre como con el chip, ¿verdad? Encendido de que debemos y podemos siempre estar haciendo lo correcto. Gracias, Jane. ¿Alguna otra persona? Bueno, es que, digamos, esto me recuerda mucho a Eutico, bueno, creo que es así como se pronuncia Eutico. Eutico, ajá, que él estaba, pues en la ventana, no estaba prestando atención, se durmió y cayó. Cuando lo fueron a levantar estaba muerto. Yo siento que eso se relaciona mucho también a lo que es nuestra espiritualidad, porque siento que si nosotros no estamos prestando atención y no estamos en movimiento, no estamos en ese constante aprender y así, lo que pasa es que nuestra espiritualidad cae y muere, o sea, y ese es el problema, eso es lo que Dios no quiere, o sea, porque al final nosotros sin la espiritualidad pues no somos nada, somos un cuerpo, una carcasa sin pues nada. Muchas gracias, Dariela, muy bien. ¿Algún otro? Bueno, yo creo que agregando un poquito más a lo que todas dijeron, ¿verdad? Que están en lo correcto y pienso lo mismo, también creo que es como un jalón de orejas, ¿verdad? Del Señor hacia nosotros, que reflexionemos cómo estamos, ¿verdad? Porque todos, y creo que todos concordamos en que nos hablan que estemos preparados, pero ¿cómo hoy, en mi caso, cómo Paula está preparada hoy, ¿verdad? Y ver cómo estamos preparados y si no estamos al 100, ¿verdad? Si vemos que hay cosillas ahí que necesitan trabajar, pues este texto nos invita a eso, a vernos y ver qué cosas tenemos que ir mejorando, qué cosas tenemos que ir pues fortaleciendo para que cuando llegue ese momento, pues no, el Señor no nos tenga que decir que no nos reconoce, ¿verdad? Porque qué fuerte tal vez estar ahí en la puerta y que diga el Señor, no, no la conozco. Entonces también es como un reflexionarnos cómo estamos. Ok, muchas gracias, Pau. ¿Quién más? ¿Alguien que quiera aportar algo diferente o que le dijo a usted y quizás usted dice, ay, no, pues todos se fueron por ese lado y yo agarré otra cosa? No importa, porque es que nos dice el Señor a todos o a mí personalmente. Yo creo que a veces también es un poco de falta de paciencia. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, pero a veces queremos todo como para allá. Le pedimos al Señor que sane, por ejemplo, a nuestro hermano y queremos que ya mañana salga sanado, ¿verdad? Pero siempre creo que hay que recordar eso, que el tiempo de Dios es perfecto y que pues las cosas que Él hace, las hace de acuerdo a su voluntad y cuando Él quiera, ¿verdad? Al fin y al cabo, creo que a más de uno nos ha pasado eso, que a veces tal vez perdemos un poco la paciencia por algo y tal vez nosotros no, pero muchos que tal vez están menos formados, por decirlo así, ya porque no se les cumple algo, dejan de creer en Dios, ¿verdad? Poniéndolo así un poco fuerte. Entonces creo que a mí me toca un poco o Dios me pone en el corazón en esta palabra por ese aspecto, teniendo un poco paciencia y también discernir lo que quiere Él y cuando Él lo quiera hacer.
Muchas gracias. Bueno, chicos, yo creo que bueno, todo lo que han dicho es, ¿verdad? Muy cierto, ¿verdad? Creo que Dios siempre en comunidad nos habla y de manera personal también. Esta palabra yo sé que la hemos escuchado muchas veces o en algunas ocasiones en la Eucaristía, en las homilías, o por ahí vemos una palabra, no sé, una imagen, o en algún encuentro que hayamos recibido, nos han hablado de esto. Pero cuando ya uno analiza, digamos, qué me dice el Señor, qué nos está diciendo, pues yo creo que el Señor siempre a través de la palabra, ahora decían que van a vivir Dabar, este retiro de profundización es muy hermoso y nos hace vivir la palabra ya no como a veces lo vemos, como textos, pero bueno, no les voy a adelantar, vayan al retiro de profundización. Pero la palabra realmente es viva. Entonces yo podría decirles a ustedes, hasta leerles lo que dice esta última clase, pero yo quiero darles a entender a ustedes con este ejercicio que hicimos, que el Señor es así, ¿verdad? El Señor nos hace conocer de Él porque Él también quiere que nosotros crezcamos en conocimiento de Él, claro que sí, y saber de la Biblia, saber los contextos y demás. Ahorita yo les voy a hablar un poquito del contexto de lo que sí nos quiere decir el Señor también a través del contexto de velar y estar alertas. Pero nosotros tenemos que estar alertas, estar velando por nuestra espiritualidad, por lo que más tenemos que velar es nuestra relación con Dios. La base para permanecer también es nuestra relación con Dios. Si yo no me encuentro con el Señor, me siento perdido, siento que no voy por un rumbo, me desubico, es como que nos tapen los ojos y nos dejen en la avenida central. ¿Quiénes han pasado por la avenida central de San José? Y que a usted le tapen los ojos y digan, ahora sí vaya a la Catedral Metropolitana, vaya al Teatro Melico Salazar, y usted y media avenida central con los ojos tapados y la gente golpeándolo y lloviendo. Algo así es cuando nosotros decidimos caminar sin Jesús, decidimos perder el rumbo de por qué estamos aquí y qué estamos haciendo hoy aquí y para qué estamos aquí y qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Velar y estar alertas es poder estar siempre con Él, siempre con nuestra mirada puesta en Él, que nosotros siempre podamos saber lo que el Señor quiere de nosotros, hacia dónde nos lleva. Y a veces no es que ya, como me gustó eso que Kevin decía, tener paciencia. También en este camino nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. ¿Y saben qué es la paciencia en el Señor? Tener fe. Creer aunque yo no estoy viendo nada. Cuando el vecino, cuando vayan del pulpero ahí, el del supermercado, el que te atiende, sé testigo, porque eso también es estar despiertos, escuchando en qué momento Dios se ocupa que hable de Él. Estar alerta, cuando necesita el Señor que yo esté como un centinela vigilando, tanto que se nos habla a nosotros los DRJ, ser centinelas. Entonces, estar despiertos también es estar trabajando por el Señor. Es que nuestra juventud, como nos decía el Papa Francisco en la Cristo Vive, no se malgaste inútilmente, sino que yo pueda invertirla, pueda vivirla, ser luz y no solo llevar una antorcha. Y tercero, les decía primero, estar despiertos, segundo, trabajando por el Señor, y tercero, son 3 ideas que les dejo ya con esta parte, en favor siempre del prójimo. Es decir, muramos un poquito, no nos dé miedo a morir. Yo creo que nos da mucho miedo a morir, más en esta generación de ahora, en este tiempo. Nos da miedo darnos por los demás. Algo que a mí me marca mucho en cosas tan sencillas. Que San José es miles de personas diferentes, ¿verdad? Pero me costaba entablar una conversación con alguien porque nadie quería hablar conmigo. Todos iban con sus audífonos, se dormían. Entonces, a veces andamos así nosotros. No quiero que nadie me hable, me pongo los audífonos, no quiero interactuar con nadie, y entre menos vea, porque este mundo nos está haciendo como muy egoístas, pero si nosotros lo permitimos. Entonces, estar alertas, estar atentos, estar despiertos, siempre a favor del prójimo y decidamos morir un poquito nosotros. Muramos, es una clave de este tiempo. Los santos de este tiempo tenemos que aprender a morir a nosotros mismos y dejar de ser tan egoístas. Entonces, estar alertas, recuerden, es estar despiertos, trabajando por el Señor y en favor siempre de los demás. Morir siempre un poquito. Esta segunda clase traté de hacerla un poquito más distinta,
para que hoy nos vayamos con una enseñanza. Vea, yo de los crecimientos, cuando yo los hice, yo recuerdo poco en contenido. Bueno, obviamente cuando los estudio otra vez, pero lo que a mí más me marcó de los crecimientos fueron los momentos que yo viví, que yo estuve despierta viviendo, que era lo que Dios me quería decir. Y eso se traducía después en mi llamado, en mi servicio, en lo que yo daba con los jóvenes, en lo que entendía, en lo que llevaba a práctica en mi vida personal. Los crecimientos puede ser que usted tenga mucha memoria y aquí a 3 años se acuerde de todo lo que dijimos hoy, pero eso no es lo que importa es qué va a traducir, todo lo que usted escuchó hoy, todo lo que Dios le dijo hoy, cómo lo va a traducir en su vida personal, en su vida de servicio, en su vida familiar, en su vida laboral, en el llamado y propósito que Dios tiene para usted, en los carismas que Dios está suscitando, que está formando, que está desarrollando, en cómo usted se va a dar a los demás. Eso es crecer. Esa es la esencia de los crecimientos. Conocer de Jesús, amarlo a Él, pero vivirlo también. Amén. Vamos a orar en unos minutitos súper cortos. Yo sé que ya es momento de finalizar. Entonces vamos a pedirle al Señor que renueve nuestro llamado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bueno, yo te pido en esta noche que tú vengas sobre todos estos jóvenes, Señor, en este momento, que venga tu presencia, que siempre está viniendo a nosotros, Señor, que tú siempre estás cerca. Yo te pido, Señor, que en este momento vengas al corazón de todos estos jóvenes. Señor, tú conoces la realidad, las circunstancias, cómo están hoy, cómo están en este momento, si hay duda en su corazón, si hay miedo, si hay deseo de irse, Señor, si hay deseo de quedarse, si hay deseo de más de ti. Tú los conoces, Señor. Ven en este momento sobre sus vidas, Señor. Ven y hoy, Señor, derrámate de una manera abundante, especial, con tu gracia, Señor. Que sus corazones hoy puedan experimentar el fuego, la presencia del Espíritu, que está renovándolos, Señor. Que ellos hoy puedan renovar su llamado. Que hoy, Señor, puedan sentirse elegidos una vez más. Ven, Señor, yo te pido que renueves el llamado, que renueves esa elección que tú hiciste por ellos y ese sí que ellos dieron a ti, Señor. Yo te pido en esta noche que vengas con tu poder, con tu gracia sobre ellos. Señor, y si hay algún joven acá que aún hoy, quizás a pesar del tiempo o del poco tiempo de estar siguiéndote, no siente un rumbo, se siente sin destino, Señor. Yo te pido que hoy tú seas ese rumbo, ese camino para este joven o esta joven, Señor. Ven y derrámate. Ven y actúa, Señor. Ven, 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 Señor. Ora nama shiriririri baranama sitarala ban shirikenene manananai. Ora la ban shiriririri mananama sitarala ban shirikenene baranananai. Ora nanana man shirikenene masitarala ban shiriririri barananai. Solo deja que el Señor venga a tu corazón. Solo deja que esa presencia del Señor renueve tu llamado o te muestre cuál es ese llamado que te hace. Y atrévete a desacomodarte, a no destinarte a un llamado o a mirar lo que otros hacen y querer que eso es lo que haga Dios contigo. En este momento yo siento en mi corazón que el Señor más bien les muestra algo nuevo, algo distinto para tu vida. Les muestra cuál es la esencia, el sentido de tu llamado, que es distinto al de cada uno de nosotros. Y en esa presencia que el Señor está orando en estos momentos, en estos segundos, deja que esa obra se realice en ti. Y dile al Señor, Señor, yo quiero que esa obra que tú tienes para mi vida se realice. Que ese llamado yo lo pueda experimentar, sentirme elegido, elegida una vez más. Dame rumbo, dame destino, Señor.
que yo pueda caminar en ti. Ora baishiri kerelelele baranana maishiti dididini baranana. Ora la la baishiri kerenene baranana shiri ni baranana. Señor, llévate toda máscara, Señor, llévate de nosotros todo aquello que impide que te pueda anunciar con libertad. Llévate todos los miedos de sentir vergüenza hacia los demás para anunciarte. Llévate el miedo, Señor, de qué dirán los demás. Llévate todo aquel sentimiento de comparación. Siento que quizás hay un joven aquí que se compara mucho con el servicio de los demás, que siempre se vive comparando y a su vez se vive corrigiendo. Y por dentro se dice, no tuviste que hacer esto, tienes que hacerlo como lo hace tal persona. Y siente que esta persona, o sea, que ella o él es el que hace las cosas mal. Deja que el Señor en este momento te muestre esa identidad. Ora y derrama tu poder, tu gracia, Señor, en esta noche. Que esa palabra, Señor, grábala en nuestro corazón con el poder tuyo, Señor. Que hoy este llamado que se renueva sea anunciarte a toda la humanidad. Que trascienda, Señor, nuestro llamado a todas las áreas de nuestra vida. Que hoy tú pongas una bandera de victoria en nuestro corazón porque te pertenecemos, Señor. Ven, ven, Señor, y derrámate sobre cada uno de nosotros, llénanos de tu amor, de tu poder, de tu gracia. Y hoy una vez más, Señor, te decimos sí. Sí quiero seguirte. Sí quiero, Señor, ser tuyo, tuya. Sí, Señor, quiero experimentar más tu amor. Sí, Señor, no quiero dejar de perseverar. Sí, Señor, necesito tu gracia para vencer, para caminar, para que toda tentación que venga a mí, Señor, yo pueda resistir. Sí, Señor, quiero caminar contigo. Sí, Señor, quiero vivir a plenitud tu poder y tu gracia. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. En esta noche te bendigo por esta diócesis de Alajuela, por todo lo grande que estás haciendo a través de ellos. Dale la fuerza, Señor. Que nunca pierdan el sentido de que tú vas adelante, de que todo lo que se hace, Señor, tiene un fruto, porque tú lo estás dando, Señor. Y nunca el enemigo venga a engañarlos, Señor, pensando que no se está haciendo lo bueno, lo correcto. Porque mientras tú vayas en el timón, Señor, tú darás el fruto necesario, aunque nosotros no lo veamos, Señor, aunque sean otros que vean ese fruto, Señor. Yo te doy gloria por todos los dones, los carismas, por los servidores, por las personas que llegan, Señor, a cada asamblea, a cada encuentro de esta diócesis de Alajuela. Señor, yo te doy la gloria, la alabanza por cada uno de ellos, por toda esta misión que tú vas desencadenando, Señor, a través de cada uno de estos jóvenes que han decidido seguir en estos crecimientos, Señor. Te adoro, te alabo, te bendigo y te glorifico. Y que todo esto, Señor, quede también bajo la intercesión de tu Madre, la Virgen María. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que todo sea en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.